Buenas noches, Dios continúe bendiciendo a cada uno de los amigos y de los hermanos que nos puedan estar sintonizando en esta hora. Quien te saluda y quien te habla en esta hora es el pastor Isaac Ruiz, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal de Camital Bajo de Aguadilla, que por la gracia del Señor, ¿verdad? Dios nos ha permitido desarrollar un ministerio maravilloso en esta amada iglesia. Así que a todos los amigos y a los hermanos reciban salud de nuestra congregación. Amén. Y a todos les saludamos en el amor del Señor. Bien, esta noche vamos a estar hablando sobre una temática. Por ahí le puse, ¿verdad? En el video, fetichismo o superstición cristiana. ¿Ok? ¿Por qué puse esta temática y la quiero compartir con ustedes en esta noche? Esto es debido a que estuve escuchando a un compañero en el ministerio y estuvo hablando sobre la gran influencia que se ha generado últimamente desde que estamos en este asunto del COVID-19 o del coronavirus con relación a la hechicería, a la brujería, el consultar y otras artes, ¿verdad? O otras acciones que se están realizando. Y esto pues me llamó la atención porque dentro del campo evangélico y del campo cristiano, pues también se han desarrollado algunas actitudes, ¿verdad? O algunas creencias que pudiéramos tacharlas de fetichismo o de superstición cristiana. Y mi intención en esta hora y en esta noche no es la de juzgar, ¿verdad? No hacemos un video con la intención de ser personas que juzguen a otros, sino que queremos traer el modelaje bíblico con relación a ciertas creencias, ¿verdad? Y ciertas cosas que se están haciendo específicamente en este tiempo que estamos atravesando. Así que le pedimos a los hermanos, ¿verdad?, que puedan compartir el enlace para que más gente pueda sumarse a esta enseñanza. Así que vamos a hablar específicamente de fetichismo o superstición cristiana. ¿Ok? Vamos así a comenzar con lo que es la definición, ¿verdad? Para que ustedes sepan de lo que vamos a hablar en esta noche, ¿verdad? Hoy vamos a fluir en enseñanza, queremos enseñar. Vamos a traer una definición del diccionario general de la lengua española Vox, que establece, ¿verdad?, qué es una persona fetichista, ¿verdad? ¿Qué es un fetichista? Cuando hablamos de un fetichista, hablamos, ¿verdad? Dice que viene del adjetivo del fetichismo o relacionado con el culto fetichista, ¿verdad? Y dice que es una persona que rinde culto a los fetiches o que siente una admiración exagerada hacia una persona o hacia alguna cosa que le otorga virtudes extraordinarias, ¿ok? Así que, y si buscamos la definición de fetichismo, ¿verdad? Para ir cayendo en tiempo, fetichismo es lo que se conoce como confianza supersticiosa en objetos que se creen que tienen poder mágico para proteger o ayudar a su dueño. Por ejemplo, para ponernos en contexto de qué es lo que estamos hablando, a nivel secular o a nivel cotidiano dentro de nuestra cultura, hay gente que, por ejemplo, creen en el ataque de espíritus y, por ejemplo, ponen ajos guindando, ¿verdad?, en X parte de la casa, ponen baldes de agua, ponen cierto tipo de plantas. Hay gente que, por ejemplo, cree en el famoso azabache, o por ejemplo, también hay personas que se cuidan de no hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si aparece un gato negro, si aparece un gato blanco, que no pases por debajo de una escalera, que no se te rompa un espejo porque son según tantos años de maldición. Y así por el estilo, hay diferentes tipos de fetichismo dentro de nuestra cultura.
Ahora, ¿de dónde es que viene este asunto del fetichismo? Fíjense que el fetichismo es un asunto que viene desde los tiempos antiguos de los chamán, ¿verdad? O los brujos o sacerdotes de las religiones paganas que invocaban a cierto espíritu para que esos espíritus hicieran morada en un objeto en particular y que entonces ese objeto se volvía, ¿verdad?, milagroso, tenía ciertos poderes. Por ejemplo, hay un amuleto que la gente usa para decorar sus carros y la gente no lo sabe, que le llaman los famosos atrapasueños, que es un círculo con muchas plumas. Eso es una tradición de los indios, ¿verdad? Específicamente el indio americano, también del África, donde si alguien soñaba o te echaba un mal de ojo, pues eso atrapaba, ¿verdad?, esos malos deseos y así, por el estilo. Hay muchas creencias con relación a eso. Ahora, eso no es lo que realmente me preocupa, ¿verdad? De suponerse que eso dentro del pueblo del Señor no permee, esas creencias no estén. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero entonces traer? Y es lo que me tiene tal vez un poco preocupado en vista de lo que ha estado surgiendo. Y es que tanto en Puerto Rico como en América Latina se ha desarrollado una especie de fetichismo religioso evangélico. Escúchalo bien. Fetichismo religioso evangélico. ¿Por qué, verdad, se le llama de esa manera? Se le llama así por el asunto de que se le da demasiado poder, o la gente piensa que tales cosas o tales expresiones tienen demasiado poder y se llega inclusive a una forma de idolatrar, ¿ok? Así que, por ejemplo, dentro de esos fetiches evangélicos latinoamericanos, ¿verdad? Voy a ir mencionando, quiero que, ¿verdad?, no me corte el videito si a usted le suena algo raro, porque voy a explicar y voy a traer unas bases bíblicas con relación al tema. Bien, por ejemplo, hay gente que usa la Biblia como un amuleto. Yo he ido a hogares donde la gente, por ejemplo, tiene una Biblia en el baño, tiene una Biblia en la mesa de noche, tiene otra Biblia en el baúl del carro, y cuando usted le pregunta, ¿verdad? Y una la tiene en el Salmo 23 y el otro lo tiene en el Salmo 91, y cada uno en un salmo distinto, ¿cuál es el propósito de esas Biblias abiertas en diferentes partes de la casa? Y cuando usted indaga, ¿verdad? Y en mi experiencia pastoral he tenido esa experiencia, es para que no vengan, ¿verdad?, malas vibras, malos deseos, para que el diablo no entre a la casa. Y yo quiero que usted sepa que el enemigo de las almas se conoce en la Biblia de rabo a cabo, inclusive se la citó a Jesús de manera mal citada, pero se la citó, ¿ok? Porque la realidad es que la Biblia no hace efecto como un amuleto, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios, hace su efecto estando donde, aquí, en la mente y en el corazón. Cuando yo la vivo, cuando yo la practico, es que la palabra hace su efecto. Pero hay gente que toma la Biblia como un amuleto. Otro ejemplo, hay gente que toma el bautismo en agua, ¿verdad? Y dependiendo la denominación a la que la persona pertenezca, pues hay personas que piensan que el bautismo, sobre todo si es de niño, hay denominaciones, ¿verdad?, como la denominación a la que yo pertenezco, no hacemos esa práctica a los niños, pero hay gente que piensa que el bautismo o la presentación de niños, ¿verdad?, que es así nosotros la realizamos, me garantiza que el niño o la niña me van a salir buenos, ¿verdad? Me garantiza que los nenes salgan buena gente, que salgan buenos, que el enemigo no le haga daño, ¿verdad? Y entonces existe una especie de superstición detrás de ese acto. Otro elemento que la gente está usando de manera supersticiosa, y vamos a ver también la base bíblica de ello, es, por ejemplo, el aceite. En otras denominaciones usan el agua. En una ocasión fui a ministrar a una X iglesia de mi denominación, ¿verdad?, de mi movimiento pentecostal, y algo que me percaté fue lo siguiente, y es que yo veía, ¿verdad?, o sentía, debo decir, porque estaba orando, sentía el flujo constante de personas
subiendo al altar. Y yo me preguntaba, ¿qué será que está sucediendo? Cuando abro mis ojos y miro hacia mi lado derecho, me percato que todo el mundo que llegaba a la iglesia subía al altar para tomar un poco de el aceite ungido y untárselo en la frente, ¿verdad? Y eso entonces también me causó en ese momento cierta preocupación porque el elemento del aceite, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre ello, pues es un elemento simbólico que se utiliza en la oración en ciertos momentos específicos, pero hay gente que está cayendo dentro de esto del aceite para usarlo como un fetiche, ¿ok? Y eso es lo que queremos orientar en esta noche, de que yo no puedo usar ningún elemento de manera fetichista, ¿ok? Así que vamos ya mismito a ver. También, por ejemplo, hay personas que utilizan palabras o expresiones como si tuviesen cierta magia o cierto poder, ¿verdad? Por ejemplo, una de las expresiones que más estoy escuchando es la expresión: la sangre de Cristo tiene poder, o me cubro con la sangre de Cristo. Entonces, hay que entender desde la perspectiva bíblica qué significa o para qué fue la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es su función? Porque usted habla de enfermedad y la gente reclama la sangre de Cristo. Yo quiero que usted entienda, la sangre de Cristo tuvo un valor salvífico, ¿ok? Vamos a verlo en base a la palabra, ¿ok? Entonces, no queremos que la gente comience a tener fe en elementos fetichistas. O sea, nuestra fe está puesta en el Señor, nuestra fe está puesta en el poder del Espíritu Santo. Es Dios quien sana, es Dios quien nos puede librar de toda plaga, pero la gente se aferra a elementos, ¿verdad?, simbólicos de manera fetichista, y caemos en esto de idolatrar ciertos elementos. Para traer un elemento bíblico de cómo esto se ha repetido o se ha dado en la historia, y lo estamos viendo ahora, voy a mencionar varios acontecimientos bíblicos. Por ejemplo, uno fue el uso que se le dio en un momento dado a la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel fue picado por las serpientes ardientes allá en el desierto? Dios le dijo a Moisés: levanta una serpiente, ¿verdad? Y que todo aquel que mire será salvo, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Ok, ¿qué pasó tiempo después? Fíjense que Dios fue el que ordenó levantar una serpiente, pero la gente, en vez de ver que aquello era, ¿verdad?, un medio que Dios utilizó, la gente entonces empezó a ver la serpiente como algo para adorar en sí. Inclusive el rey Ezequías tuvo que derrumbar el altar que se le hizo a esta serpiente de bronce, porque la gente entonces le dio un elemento de poder, le dio un elemento de que la serpiente era la que obraba un milagro, tenía ese poder milagroso de sanar o de hacer X o Y cosa, ¿verdad? Y eso es un ejemplo bíblico de cómo algo que Dios estableció como un medio para una circunstancia en particular, luego se convirtió ¿qué? En un fetiche, ¿verdad? Y no queremos que el pueblo del Señor caiga en lo que es el fetiche. Otro ejemplo lo tenemos en el Arca del Pacto. Fíjense que el Arca del Pacto, Dios la estableció y fue la manera en la que Dios se manifestaba, en la que Dios obraba, ¿verdad? Su presencia se hacía real, palpable en medio del pueblo. Ahora, ¿qué sucedió? El pueblo cayó en una decadencia moral. Los sacerdotes, inclusive los hijos del sumo sacerdote, tenían actos inmorales dentro de lo que era, ¿verdad?, el tabernáculo de Dios. Y sin embargo, la gente llegó a pensar que como el arca del pacto estaba en medio del pueblo, el arca iba a ser ese amuleto de buena suerte que le iba a dar victoria en las guerras. Fíjese como un elemento que Dios estableció para él manifestar su gloria y su presencia, luego es desvirtuado por la misma gente, le es dado un valor fetichista, le es dado un valor mágico a ese asunto, ¿ok? Y luego entonces la gente piensa que como el arca está aquí, pues entonces
nosotros tenemos las guerras ganadas. Y no es así, no es así, porque el pueblo del Señor se había vuelto atrás. Ahora, otro asunto que quisiera también traer es, en los tiempos de Jesús también existió esa conducta fetichista. Por ejemplo, si usted va a Mateo capítulo 23 versículos 4 y 5, Jesús le hace un reclamo a los religiosos de su época. Fíjense que los religiosos de su época, como la Biblia decía, o la palabra, el Pentateuco, decía que tenías que tener la palabra en tu mente, en tu frente, aludiendo a la razón. Los judíos de esa época, como los judíos de los tiempos modernos, se ponen unas cajitas en su frente con parte de un versículo bíblico. Pero también los fariseos y los sacerdotes tenían lo que se llamaba el tzitzit, que eran unos flecos muy largos, y eso representaba que su santidad o la pureza en la cual ellos debían de andar. Y fíjense cómo Jesús les recrimina sobre ese aspecto. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, hablando de qué, de sus vestimentas, y extienden los flecos de sus mantos. O sea, fue una actitud fetichista que los religiosos de la época hicieron, como tratando de demostrar que había cierto nivel de santidad mayor en sus vidas. Así que, habiendo entonces explicado ese asunto como base, vamos a tocar los diferentes elementos que quiero compartir con ustedes hoy, porque me trae preocupación. Por ejemplo, mencionamos ahorita el asunto o el aspecto del aceite. Hay gente que ha tomado el elemento del aceite como un asunto donde si no hay aceite, es más, no solamente si no hay aceite para la oración, sino hay que ungir las casas, hay que ungir los carros, hay que ungir todo. O sea, y yo quiero que usted entienda cuál es en el uso neotestamentario, en el Nuevo Testamento, ¿para qué se establece, verdad, el aceite? Y en el caso del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el aceite se utilizaba para usarlo, derramarlo sobre personas que habían sido separados para un uso, ¿verdad? O un oficio en particular. Entiéndase sacerdotes, entiéndase reyes, profetas, etcétera, ¿verdad? Como en el caso de Aarón, el sumo sacerdote, se le derrama ese aceite porque ha sido ungido, ha sido capacitado por Dios para ejercer ¿qué? Un ministerio. Si usted mira desde el uso antiguo testamentario, Dios que unge personas para un uso en particular, ¿verdad? Para un oficio en particular. Entonces, vamos a ver en Santiago capítulo 5 versículo 13. ¿Qué nos dice ahí? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero fíjese lo que dice luego. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán ¿qué? Perdonados. O sea, que desde el uso neotestamentario, el uso del aceite se establece ¿para qué? Para los enfermos. También en el caso de los que han sido separados para un ministerio, se le imponían las manos, ¿verdad? Y eran enviados para realizar una labor. Ahora, fíjese cuán diferente es eso al uso moderno que le quiere dar la gente de todo. Se compró un carro y vamos a echarle aceite. Se compró una casa y vamos a echarle aceite. Vamos a ungir la casa. Mire, hay que entender lo siguiente.
Hay gente que quiere ungir la casa porque para que el enemigo no entre, para proteger la familia. Es importante entender que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y es en nosotros que habita el Señor, no en estructuras físicas. Si yo, el individuo, yo la persona, abro la puerta para que el enemigo entre, si yo el individuo abro la puerta, cometo pecado, estoy abriendo puertas, ¿verdad?, en diferentes áreas de mi vida, yo podré zumbarle litros y galones de aceite a una casa física, ¿ok? Y si yo le estoy abriendo la puerta al enemigo, no hay aceite que valga. O sea, porque la gente quiere utilizar, ejemplo, la gente quiere que se unja el hogar, debo decir, la estructura física, pero la gente quiere seguir en la misma. La gente quiere seguir sin buscar a Dios, sin el compromiso de buscar al Señor, de vivir una vida de santidad. Entonces, ¿de qué me sirve el aceite? ¿De qué me sirve que yo le unja hasta los platos de la cocina si no estoy viviendo una vida agradable al Señor? Entiéndase que el ungir, en el caso de los ministros, cuando son separados, se les unge, porque eso es un símbolo de lo que ya Dios ha hecho por medio de su Espíritu. Por eso el autor a los Hebreos dice: vosotros tenéis la unción del Santo, ¿verdad? O la carisma del carismatos. El que unge es el Espíritu Santo, el que da la unción, el que da el poder es el Espíritu. Entiéndase que el aceite es un símbolo de lo que ya hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Si el Espíritu Santo no lo capacita a usted, no lo unge a usted, no hay aceite que lo vaya a capacitar o que lo vaya a ungir. Amén. Ahora, vamos a hablar del otro elemento, que es la expresión que he escuchado y está bien pegada en estos momentos con este asunto de los virus, ¿verdad? Está el virus y la gente, por ejemplo, invoca la sangre de Cristo. La sangre de Cristo me cubre y ese virus no me toca. Ok, lo primero que vamos a establecer es lo que dice la Biblia con relación a la sangre de Cristo. Ok, porque la sangre de Cristo tuvo una función o tiene una función salvífica, ¿ok? Salvífica, de salvación. Vamos a ver qué dice la Escritura. Tengo 3 versos bíblicos que quiero compartir con ustedes. Uno se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Mire lo que dice. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, o sea, no fuimos comprados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, según esta base bíblica, ¿qué realiza la sangre de Cristo? La sangre de Cristo fue el precio del rescate. Usted y yo éramos esclavos en el mundo, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, y la sangre de Cristo me compró. Amén. Ahora yo vengo a ser propiedad de Cristo. ¿Ok? Así que agarre ese elemento por ahí, primera de Pedro 1, 18. Porque no podemos estar usando expresiones como si fueran fórmulas mágicas, ¿verdad? Entonces criticamos a unos que posiblemente se presignan o hacen otras cosas, o utilizan amuletos, reliquias, etcétera. Y entonces cuando venimos a ver, nosotros tenemos nuestra versión evangélica o pentecostal o como usted le quiera llamar, pero entonces seguimos arrastrando fetiches y supersticiones que para nada edifican. Así que vamos a ver la otra base bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 13. Estamos hablando específicamente bajo el tema fetichismo o superstición cristiana o evangélica. Así que Efesios 2:13, mire lo que dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, ¿qué me está ahora diciendo Pablo en su carta a los Efesios? Que la sangre de Cristo logró que acercarme.
En Pedro me dice que me compró, ¿verdad? En Efesios me dice que me acercó. Yo estaba lejos, yo estaba en el pecado, ¿verdad? Ahora Cristo que me acercó por la sangre. Fíjense que no está hablando nada de sanidad en el momento, ¿verdad? Entonces, la otra base que quiero compartir, que son las tres, porque hay cuatro bases bíblicas. Una aparece en Corintios cuando Pablo habla de la Santa Cena, pero las otras tres bases bíblicas son estas tres donde se menciona la sangre de Cristo y no se menciona en ninguno de esos tres puntos la sangre de Cristo como un elemento fetichista para yo invocar para que entonces yo no reciba daño. O sea, porque es que el pueblo evangélico y cristiano piensa que Dios está obligado a salvarme de cuanta situación. O sea, ¿usted sabe cuántos pastores han muerto por el COVID-19? Y usted me puede decir si esos pastores eran ministros verdaderos del Señor o no, porque murieron por esa enfermedad. Es más, yo los voy a llevar al primer siglo de la era apostólica. Usted sabe cómo fallecieron cada uno de los apóstoles que predicaron a Cristo, que anduvieron con Cristo. Entonces, que la sangre de Cristo me cubre y no me toque esa plaga. Fíjense que al apóstol Pedro lo crucificaron al revés. A Santiago, hermano de Jesucristo, lo apuñalaron. Al apóstol Pablo lo serrucharon por la mitad. El único que no murió por martirio fue Juan, y con todo y eso le echaron en una olla de aceite hirviendo y no murió porque Dios lo guardó. Pero los demás apóstoles fallecieron. ¿Por qué les traigo esto? Porque fíjense que tenemos el pensamiento de que Dios está obligado a guardarme. Dios me puede guardar, pero fíjense que los jóvenes hebreos, cuando fueron a ser echados al horno de fuego, ¿qué ellos dijeron? Nuestro Dios puede librarnos, pero si no nos libra, como quiera no te vamos a servir, ¿ok? Así que es importante entender que Dios me puede guardar, ¿verdad? Pero Dios no está obligado. Dios es soberano y en su voluntad Él hace como a Él le place. Ahora vamos a ver la tercera base donde se menciona la sangre de Cristo, y es en Hebreos capítulo 9, versículo 13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, el autor a los hebreos está apelando ¿qué? Al sistema levítico. Ahora dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ok, los tres versos que hemos mencionado. Uno me menciona que el rescate, la sangre de Cristo me compró. El otro me menciona que la sangre de Cristo me acercó. Y el tercero me menciona que la sangre de Cristo me santifica. Entonces, no está correcto ni que invoquemos la sangre de Cristo para sanidad o para que las plagas no se me peguen o el virus no se me pegue, y mucho menos reprender, que he escuchado gente reprendiendo a los demonios en el nombre de la sangre de Cristo. Yo creo que la Biblia es clara y la Biblia establece que el nombre en el cual los demonios obedecen es en el nombre de Jesús. El modelo bíblico está ahí. Pero entonces la gente utiliza de manera fetichista cuanta expresión se le ocurre que suena bien, ¿ok? Para eso. Ahora, ¿por qué y cuál fue la mayor preocupación que me trajo a hablar de este tema? Mire, la gente está tomando el derramamiento de la sangre de los corderos del Éxodo allá en Egipto. Y entonces, como en aquel momento Dios le pidió al pueblo que pusiera sangre en los linteles de la puerta, entonces que ahora lo correcto es o invocar la sangre de Cristo sobre el hogar o echar aceite ungido sobre las casas. Y yo quiero que usted entienda que hay una diferencia en el Antiguo Testamento versus el tiempo de hoy, que fue provocado por el sacrificio de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia. Bien, en los tiempos antiguos testamentarios, el Espíritu Santo no estaba sobre toda persona. Es más,
solamente estaba no en las personas, sino sobre, ¿verdad?, afuera de ciertos individuos escogidos para un ministerio en particular. Entiéndase profetas, entiéndase reyes, donde el Espíritu estaba ¿qué? Con ellos, pero no estaba en ellos. Entonces, el pueblo al cual se le está hablando en Egipto es un pueblo que está en esclavitud, no conoce la ley de Dios, porque todavía la ley no le ha sido dada, y por esa razón se le da ¿qué? Unas instrucciones que vienen a ser sombra. Acuérdense que Dios le dijo a Moisés que todo eso sería sombra, de que todo eso fue sombra de lo que habría de venir. Entonces, ¿por qué Dios exigió que se derramara qué? La sangre de los corderos en los lindeles, porque esa sangre, eso se le conoció como la Pascua. La Pascua viene de la palabra hebrea pasad, que significa pasar por encima. ¿Por qué? Porque las plagas no tocarían a los hijos de Israel que tuviesen esa señal. Pero el Espíritu Santo no estaba en la gente, solamente estaba en este caso sobre Moisés, que era el hombre que Dios estaba usando en aquel momento. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nuestro tiempo? ¿Por qué esto no encaja con lo que es el aceite? Porque la gente utiliza esta imagen y dice, pues como allá se derramó sangre, pues ahora acá nosotros juntamos aceite. Porque Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua, Cristo es el Cordero que derramó su sangre, y ahora que la ira que iba a ser derramada sobre nosotros pasó por encima, pasad, ¿verdad? Del hebreo, Pascua, que significa pasar por encima, porque la sangre de Cristo nos ha cubierto para limpiarnos de pecado. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia y por qué entonces no necesitamos aferrarnos ni a fetiches, ni a amuletos, ni a expresiones de X o Y, para que entonces no me caiga nada? Pues mire, es importante entender que desde Pentecostés en adelante Jesús dijo algo que iba a suceder, y es que el Espíritu no solamente estaría con vosotros, sino en vosotros. O sea, que ahora el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, y como mora dentro de cada creyente, pues no necesitamos echarnos aceite, no necesitamos untarle aceite a las casas. Vuelvo y le digo, para los que se están conectando reciente, estamos hablando del fetiche o superstición cristiana. ¿Por qué? Porque la gente está tomando elementos que tienen un simbolismo dentro del cristianismo y los está tomando como un fetiche, como un amuleto, como una superstición. ¿Sabes qué? Si usted no vive para Dios, si usted no tiene devoción con Dios, si usted no vive en santidad, si usted no vive para Dios correctamente, no hay aceite que valga, no hay Biblias abiertas que haya, no hay expresión que usted diga que la sangre de Cristo lo cubre si usted no vive para Dios. O sea, aquí lo que va a importar y aquí lo que va a surgir el efecto es que usted tenga una buena devoción con Dios, el que usted viva para el Señor en santidad. Entonces, eso hace que el Espíritu Santo que permanezca en usted, que el Espíritu Santo no esté contristado, y de esa manera que si Dios lo va a guardar de toda contaminación o de cualquier otra situación, Dios lo va a hacer. Pero no podemos estar aclamando expresiones, ¿verdad? Repitiendo fórmulas como si fueran fórmulas mágicas, para entonces que aislar X o Y cosa. ¿Ve? Es como, por ejemplo, y vuelvo, repito lo que mencioné al principio, no es tener la Biblia abierta en su casa, no es que usted tenga una Biblia en el baño, otra en la cocina, otra en el cuarto y otra en el baúl del carro. Es que usted viva la palabra. Si usted no vive la palabra, usted podrá tener 20 Biblias, ¿ok?, abiertas en diferentes partes de su casa y nada van a hacer. La palabra surge su efecto. La palabra actúa en nuestras vidas cuando la vivimos, cuando actuamos en pos de ella, ¿ok? Así que quise traer esta temática porque veo mucho pueblo del Señor, créame amado, sumergido en una ignorancia grasa. E inclusive tanta es la ignorancia dentro del pueblo del Señor, y esto lo digo con todo el respeto y con toda la seriedad del mundo,
Que entonces la gente está cayendo en esto de las redes y en esto del Facebook. Comparte tales oraciones, comparte tal cosita y te pasará tal cosa. Amado, perdóneme, amado. Yo no necesito provocar tantas cadenas para hacer tal cosa, para que tal cosa me suceda. Eso es igual que leer el horóscopo, eso es igual que creer en las supersticiones, eso es igual que santiguarse, eso es igual que hacerse la limpia, eso es igual que un montón de cosas que son abominación a Dios y que la palabra las rechaza, pero como tiene nombre de cristiano, lamentablemente mucho pueblo del Señor está cayendo. Amén. Entonces el Facebook, la verdad, fíjense que es un instrumento, lo estamos utilizando, pero hay ciertas cosas. ¿A qué personaje de la Biblia te parece? ¿A qué? Mire, amado, tenga cuidado porque estamos cayendo en fetichismo. Estamos cayendo en superstición cristiana. ¿Ok? Como le mencioné ahorita, creemos, si hay que usar aceite, se usa para orar por un enfermo, lo dice la Escritura, lo hacemos en fe y lo que va a surgir el efecto es la oración de fe, lo dice la Escritura. Y si no hay aceite, no oramos. Si no hay aceite en el momento, pues no se ora por el enfermo. Entonces que el enfermo espere porque aparezca el aceite. No, amado, la oración de fe es la que tiene el poder, el que le creamos a Dios. Fíjense que cuando los apóstoles fueron y pasaron por la puerta de la hermosa, no tenían aceite en el momento. Y el cojo que estaba allí, que le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate y anda. Así que no podemos aferrarnos a fórmulas mágicas, ¿verdad? Porque la gente ve esto como fórmulas mágicas y decir ciertas expresiones o ciertos estribillos como si esas expresiones o estribillos tuvieran poder en sí. Se hace falta y se hace necesario que en este tiempo vivamos un cristianismo serio, que vivamos la palabra como corresponde. Amén. Si me ha de tocar la enfermedad, llegará. Si la voluntad de Dios está sanarme, me sanará. Si en su voluntad no está, pues así será. Aceptaremos la voluntad del Señor porque Dios es el que tiene el poder de todo. En nuestras vidas están en las manos del Señor. Pero no evoque, amado, no evoque fórmulas mágicas ni esté evocando elementos como si los elementos en sí tuvieran poder. Quiero ir terminando, pero fíjese, quiero recapitular algo de cómo la gente ha caído víctima de esto. Mire, cuando alguien por ahí, y me voy a reservar los nombres por respeto, pero cuando alguien se dijo a vender pañitos ungidos, la gente arrasó con los paños ungidos. Cuando, por ejemplo, la gente allá surgió un bizcochito llamado el maná y que la gente iba a rebajar con el maná, pues allá todo el mundo a comprar el bizcochito, que no sabía muy bueno. Pero entonces, y ahora en la televisión por ahí venden rosas, venden escobas ungidas y cuantas cosas el que quiera buscárselas y el que quiera sacarle dinero a la gente se inventa, la gente cae. Vemos a la gente como sucumben, como caen, que si la piedra ungida de Israel, del monte tal. Mira, amado, no podemos caer en ese tipo de superstición. Por eso es que también mucha gente da sus cheques, vacía las cuentas de sus negocios, porque tal o cual le dijo, pacta con Dios. ¿Y sabes cuánta gente defraudada yo conozco que vaciaron sus finanzas porque alguien le dijo, si me das tanto, vas a recibir bendición, tu negocio va a ser próspero? Y así sucesivamente la gente sigue cayendo víctima de la superstición y del fetichismo cristiano. Uno de los últimos fetiches, que tal vez es el más famoso. Yo no sé si usted ha escuchado a alguien que le ha dicho, mira, hasta ahora, gracias a Dios, todo me va bien, y después hace que el diablo se haga sordo. Amados, eso es fetichismo.
Eso es superstición. ¿Por qué usted da en la madera? ¿Por qué? Porque la gente, más que creer en el propósito eterno de Dios, de que mi vida está en las manos del Señor, de que mi vida está siendo dirigida por el Todopoderoso, creemos en la casualidad, creemos en la suerte, creemos en el mal de ojo, creemos en que aquel me tenía envidia y me echó entonces mala suerte. Y así sucesivamente se siguen repitiendo este tipo de creencias dentro del pueblo del Señor. Así que, amigo y hermano que nos has escuchado, si tienes alguna pregunta de lo que hemos podido comentar, ¿verdad? He tratado de explicarme de una manera sencilla, lo más rápido posible, pero si hay alguna duda o algún comentario, puedes escribirnos directamente, ¿verdad? A nuestra página, a nuestro fanpage. Escríbenos, déjanos tu pregunta, ¿verdad? Y nosotros, según, ¿verdad?, tengamos la oportunidad, vamos a responder a todas las dudas que puedan haber. Así que ha sido, ¿verdad?, nuevamente un privilegio poder compartir con ustedes y estar por estos medios. Así que será hasta una próxima. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y hacia adelante en el Señor. Bendiciones.